Rápidamente voy a aprovechar a hacer un análisis muy rápido del Medio Oriente, de las principales naciones que se mueven ahí, para que tengamos un punto de vista, una perspectiva de en qué medio se está desenvolviendo actualmente la nación de Israel. Por ejemplo, Irán. Irán en 1935 cambió su nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, cuando derrotaron al Shah de Irán. Si vienes a la Biblia, encontramos nombres que no corresponden a las naciones actuales. Y lo único que podemos hacer es, para descubrir de qué nación está hablando la Biblia, es el lugar geográfico donde la Biblia los ubica. Entonces vamos a ver más adelante Ezequiel 38, donde se menciona a Persia viniendo con Magog, con Gog, a atacar a Israel. Y Persia es Irán desde 1935. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre, República Islámica de Irán, por el Ayatollah Khomeini. Entonces, Irán es actualmente la nación protagonista más peligrosa del mundo entero. Es la que financia a Hamas, la que financia a Hezbollah, que significa el partido del pueblo. A propósito, Hamas significa, a los que les interesa, en hebreo violencia. Hamas significa en hebreo violencia. Hezbollah, el partido del pueblo, los Houthis de Yemen en Arabia, el Fatah y todo este sistema de la yihad islámica las financia Irán. Una de las razones que antier el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que consideraba que la razón por la cual Hamas atacó a Israel es porque Irán se dio cuenta que Israel está haciendo tratos con Arabia Saudita para entrar al acuerdo de Abraham, y a Irán no le conviene que Arabia Saudita se junte con Israel. Entonces, para impedir y confrontar a Arabia Saudita con Israel, mandó precipitadamente a Hamas, que fue un ataque completamente desesperado, que se les volteó, ¿verdad? Como decimos aquí en México, se les volteó completamente el rifle y se apuntaron hacia ellos mismos, porque van a ser despedazados totalmente y a punto de desaparecer. Porque Hezbollah no los ayudó, los Houthis no los ayudaron, ninguna nación, los que jamás creían que en ese momento se iban a venir todos contra Israel, nadie extendió la mano para ayudarlos. Y están avanzando para buscarlos y no hay nadie que se atreva a buscarlos. Bola de cobardes, los demás grupos terroristas. Pero Irán necesita desesperadamente soldados en Siria, porque Irán, desde la invasión de Ucrania, es el compadre de Rusia y de China. Irán tiene el grupo Hezbollah en el Líbano, que está al mero norte de Israel, el Líbano. El Líbano no tiene gobierno tampoco. Lo que hizo Hamas en Gaza, dar el pinochetazo a la autoridad palestina, es lo que hizo Hezbollah con el gobierno en el Líbano. Entonces, en el Líbano el gobierno es Hezbollah. Es el grupo terrorista que tiene al gobierno del Líbano bajo sus pies, completamente dominado el gobierno del Líbano. El grupo terrorista Hezbollah está financiado 100% por Irán y recibe la misma presión de Irán, porque se calcula que tienen Hezbollah 300,000 cohetes. 300,000 cohetes. Y cuando Hamas creyó que al atacar Israel o al invadir Israel iban a lanzar todos los cohetes y se iba Israel a ver entre dos fuegos, un solo cohete no lanzaron. Dios sigue actuando de una forma increíble. El jefe de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, que es uno de los líderes de Irán. Repito, el grupo Hezbollah y el grupo de Hamas están controlados, dirigidos, sostenidos y financiados por la nación de Irán. Yemen, que es otra nación del Golfo Pérsico árabe, ahí hay otro grupo terrorista que se llaman los Houthis o los Houthis en inglés. Le han declarado la guerra a Israel con 50,000 terroristas. Vean ustedes nada más cómo está incendiado el Medio Oriente.
todos están esperando la oportunidad para exterminar la nación judía. Y Yemen se encuentra a 1.600 kilómetros de Israel. Este grupo también está financiado por Irán. Tienen cohetes que ya han comenzado a lanzar. La semana pasada y hace 2 días lanzaron más de 25 cohetes contra Israel. Veamos nosotros a Egipto, que actualmente fue la única nación que abrió un paso que se llama el Fatah para que los palestinos huyeran hacia el sur de Gaza, que se les permitió que huyeran, y a Israel les dijo: váyanse todos hacia el sur, porque vamos hacia el norte, allá están escondidos el principal grupo de terroristas de Hamas. Y permitió Egipto un poquito de palestinos que entraran, porque Egipto tampoco quiere a los palestinos, no quieren problemas, no quieren violencia. Y además, desde el siglo pasado solo hay 2 naciones árabes que están unidas en paz con Israel, que son Egipto y Jordania, nada más, desde el 48 que se independizaron. Y este siglo XXI en que estamos actualmente, el presidente Trump ha sido el único presidente que ha podido lograr lo que se llama los acuerdos de Abraham, donde se unieron ahora, ya no son Jordania y Egipto, ahora son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Ya son 5 naciones que ya se dieron la mano con Israel y se prometieron no intervenir. Ahora que intervino Hamas y que se juntaron más de 75 líderes en Rusia con Putin para tratar el problema de Hamas, los árabes se abstuvieron. Bahrein, Marruecos, Árabes Unidos y Arabia Saudita ha dicho siempre: vamos a entrar en negociación con Israel cuando Israel le permita a los palestinos un estado dentro de su territorio. Y por eso Arabia Saudita todavía no ha firmado ningún acuerdo, pero sabe que necesita la protección de Israel, y el espacio aéreo de Arabia Saudita lo usan los pilotos más grandes del mundo, los mejores pilotos del mundo, que son los judíos, con puro F-35, que es el avión de combate más rápido que existe y el más certero. Así que aunque Arabia Saudita no tiene firmado una paz con Israel, les permiten usar el espacio aéreo para que sus F-35 puedan volar. Así está la situación más o menos. Jordania en la Biblia aparece como la nación hipócrita, porque saben ustedes de dónde venía Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Génesis 19, que tuvo relaciones con sus 2 hijas y que nacieron Moab y Edom. Bueno, cuando veas Edom y Moab en el Antiguo Testamento, es Jordania. Entonces Jordania desciende de los de Lot, y de acuerdo a Daniel 11, 45 al 47, van a traicionar finalmente a Israel. Jordania. Vemos nosotros también a Europa, que se encuentra ensanguichada. Por un lado Rusia, por el otro lado Estados Unidos, y hacia el norte China y Rusia. Entonces Europa depende el 65% del gas de Rusia. El 65% del gas depende de Rusia, la Unión Europea. Por eso cuando Putin invade Ucrania, Alemania no quería entrarle, otras naciones, pues sí, pues la OTAN, que vamos a entrar, que por aquí y por allá, pero se decidieron finalmente que no iban a ayudar más que mandando alguna muy superficial ayuda a Ucrania, porque Putin les dijo: les voy a cerrar la llave, y si les cierra la llave se mueren de frío. Ahora, dentro de Europa, la única nación en Europa ahorita que ha sobrevivido es Alemania. España, Portugal, Italia y Grecia se encuentran en bancarrota económica total. El Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional ya no puede darles $1 de ayuda a ninguna de estas naciones. Y la segunda nación que ha sobrevivido es Francia, porque está junto a Alemania. Y ahora que salió Angela Merkel de primera ministra de Alemania, ¿verdad?, entró Scholz actualmente de ministro de Alemania, y está esperando de alguna manera que ahora que Putin, ¿verdad?, se quede en Ucrania o siga avanzando, bajo las alas de qué gallina se va a meter Europa ahora, porque siempre Estados Unidos ha sido el que ha protegido a Europa por la OTAN. La OTAN es la organización de las naciones del Atlántico del Norte, que se formó en 1947, el ejército de Europa
para protegerse de la invasión de los comunistas. Entonces, toda nación que pertenezca a la OTAN en Europa, si lastiman a España, entra toda Europa. Si lastiman a Francia, entra toda Europa. Si lastiman a Ucrania, no pueden entrar porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y cuando Putin vio que comenzaba la OTAN a avanzar hacia el norte y al oriente de Europa, y se dio cuenta que si llegaban a Ucrania, iban a convencer a Zelensky, el presidente de Ucrania, que entrara a la OTAN, Rusia desaparece. Porque el día que la OTAN esté ahí, o Estados Unidos en Ucrania, de Ucrania al Moscú, hay 12 minutos para que un cohete llegue. Entonces, poniendo armas nucleares en la frontera, que es casi la frontera con Rusia, Rusia no se puede arriesgar estratégicamente ni militarmente a que tenga un enemigo en su frontera. Es con lo que pasó en el 62 con Cuba y con Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que Kennedy, el presidente John Kennedy, por los satélites que ya estaban comenzando a funcionar, descubrieron que Nikita Khrushchev puso satélites en Cuba apuntando a Estados Unidos aquí, así descaradamente, apuntando para acá. Entonces agarra el teléfono el presidente Kennedy y le dice a Nikita Khrushchev: ¿sabes una cosa? O lo sacas o viene la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera amenaza en el siglo pasado de una guerra mundial, porque iba a haber una guerra mundial. Entonces, gracias a Dios que duró 2 semanas este conflicto, se convenció Khrushchev y se retiraron los cohetes y se fueron a Rusia, pero estuvieron a punto de entrar a una guerra, porque Estados Unidos no va a permitir cohetes apuntando hacia su país. Tampoco Rusia va a permitir que en Ucrania le estén apuntando hacia su país, Estados Unidos, ni tampoco la OTAN. Ahora, en Ucrania hay más de 1.500 fábricas de antibióticos y de químicos para fabricar vacunas. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué te dejaste vacunar? Entonces, al presidente Biden no le conviene porque todas estas fábricas clandestinas que hay en Ucrania producen billones de dólares a Biden y a Bill Gates, que es dueño de Pfizer y de Moderna. Entonces, cuando comenzaron a planear lo de la vacunación, comenzaron a cometer errores gravísimos que la gente, como borreguitos, cayeron en la trampa. Yo digo cayeron porque mi esposo y yo no caímos, no sé cuántos de ustedes, pero yo desde el principio me di cuenta. Oye, ¿cómo es posible que yo entré a un restaurante y me digan: por favor, tápese, y al llegar a la mesa quítese ahí? O sea, al llegar a la mesa ya no hay virus. ¿Cómo es posible que en el avión me digan: mientras usted está comiendo cacahuates y refrescos, se puede quitar la máscara? Yo le llamaba el bozal o la bufanda, ¿verdad? Y otra vez me la volví a poner y ya se fueron los virus. ¿Cómo es posible que un avión, 350 personas, 250 personas, a la salida digan: guarden la sana distancia? ¿Están bromeando? Estamos en un mundo de gente que no tiene piedad del ser humano. Impresionante lo que está sucediendo. Europa va a tener que buscar bíblicamente, porque el anticristo va a surgir de alguna de las naciones del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano estaba formado por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, muchos escatólogos, o sea, estudiantes de las profecías, decían que iba a salir de Roma y que de Europa iba a salir el anticristo. Pero mientras más se estudia la Biblia, más estamos convencidos que el anticristo surge del Medio Oriente. Actualmente Europa, escuchen esto, en 3 o 4 años Europa ha venido millones de musulmanes refugiados a Francia. En Inglaterra hay más mezquitas que iglesias cristianas. En Alemania y en Francia y en España principalmente. En 3 años, los musulmanes, Europa es un continente musulmán. Porque los europeos es una población de viejitos, ya no se reproducen, no quieren tener hijos. Los musulmanes se reproducen como conejos. Por cada europeo nacen 7 musulmanes. Entonces, en 3 años, Europa es un continente musulmán.
tal como la Biblia lo profetizó. Que la guerra final en el mundo, la guerra de Gog y Magog, sería entre el mundo islámico y el mundo judío cristiano. Las dos corrientes más fuertes que existen religiosamente para el mundo entero. Y Europa no va a tener más que hacer algo importante, porque el anticristo va a surgir cuando digamos que 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, Daniel capítulo 2, capítulo 7, se unan. Cuando oigamos, pongan atención, cuando oigamos un G10, se unieron 5 naciones de Europa, 5 del Medio Oriente, hicieron un pacto de las 10. De una de estas naciones surge el cuerno pequeño o el anticristo. Y de acuerdo a Daniel 8, que lo vamos a ver después, surge de entre Irak y Siria. Por eso se le llama al anticristo el asirio. Desde Génesis capítulo 10, Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo que fundó Asiria y Babilonia. Babilonia, que es Irak del siglo moderno, es la segunda nación más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más mencionada, más de 350 veces se menciona Jerusalén. En segundo lugar, Babilonia. Y Babilonia comienza desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Con Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial, Apocalipsis 18. Así que estamos ante un mundo impresionante. Y ahora lo más asombroso de todo, vayamos a Ezequiel capítulo 38. Y la nación más impresionante después de Irán es Turquía. Turquía, que aparece en la Biblia con el nombre de Togarma. La región de Turquía, Armenia y toda esa zona se llama la Anatolia antiguamente, o la zona también magogita. Pero lo que más impresionante es, y hace poco confundimos a unos periodistas, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que los cristianos digan que Turquía se va a unir a Rusia? Y ahora que vino Putin contra Ucrania, Turquía pertenece a la OTAN. Entonces, ¿quién se va a imaginar que va a pelear en contra de Rusia, ¿verdad? Que se va a poner al contrario, que se va a poner al lado de Rusia para pelear contra Europa, si pertenece a la OTAN. ¿Cómo va a traicionar a la OTAN el presidente Erdogan, que es actualmente el presidente de Rusia? ¿Cómo se va a poner del lado de Rusia para pelear contra los Estados Unidos, cuando ha recibido la mayor parte de Turquía de Estados Unidos? Pues la Biblia profetizó hace 2700 años. Apunta ahí en Ezequiel, 2700 antes de Cristo. No antes de Nostradamus, por favor, ni de Walter Mercado. Hace casi 2700 años, dice Ezequiel 38, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los que quieran apuntar, Gog es el nombre o un título de un líder, comandante, César, zar, general, cabeza de algo. La palabra Gog en el hebreo es cabeza o líder de algo. Entonces aquí el Espíritu Santo está hablando de un líder que se llama Gog y que es príncipe soberano, Rosh en el hebreo, Nasig, Mesec y Tubal, que es la región de Turquía. Después de que invade Putin a Ucrania, Erdogan, el presidente de Turquía, que permitió un autogolpe de Estado meses antes en Turquía para quedarse en el poder, y la mezquita más grande de Turquía, la Santísima, ¿verdad?, que era antes cristiana, la vuelve mezquita para poder comprender realmente el trasfondo, y da un discurso Erdogan diciendo lo siguiente: yo he sido escogido por Alá para ser el próximo califa del mundo musulmán, del mundo del Islam, y su deseo y su arrogancia es ser el líder
de todo el Islam en el Medio Oriente. Pero Rusia y China se están peleando en el Medio Oriente y Estados Unidos también. En otras palabras, el Medio Oriente, como dijimos al principio, es la manzana de la discordia donde estalla la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, todos quieren tomar parte del Medio Oriente, y el que controla el Medio Oriente controla el mundo. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. Debajo de Irak, Irán, Arabia Saudita, toda esa zona, 65% de las reservas petroleras del mundo. Y ahora que vino la guerra de Putin contra Ucrania y tenía el control del gas y del petróleo, puso de rodillas a Europa y al mundo entero. Y Biden, no, vamos a ponerle sanciones económicas a Putin, vamos a bloquearle todas las relaciones internacionales o transferencias internacionales con el SWIFT, que los bancos no acepten ya ningún rublo, la moneda rusa, etcétera, etcétera, y que hundamos a Putin sin darse cuenta que tenía la llave del gas, sin darse cuenta que es compadre de Irán y de Rusia, que tienen petróleo, y de Arabia Saudita. Entonces lo que hizo Biden fue hundir a Europa porque se vengó Putin. ¿Y cuál es la venganza secreta de Putin? Va a ser un mensaje que estoy preparando. El arma secreta de Putin era el siguiente, escuchen muy bien. Ahorita Putin, independientemente de lo maligno y todo lo que sea, es el estratega militar más inteligente del siglo XXI. No hay nadie ahorita en el mundo, ni la OTAN, ni Estados Unidos, nadie que se compare con la estrategia de aquel que fue jefe de la KGB, del servicio secreto de Rusia. Entonces Putin tenía ya este plan desde hace 4 o 5 años. Y cuando Estados Unidos le impone las sanciones económicas, el arma secreta de Putin es el siguiente. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? ¿Su poder nuclear? No, Rusia tiene más poder nuclear que Estados Unidos. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? Que no tienen tanta protección como tiene Israel y como tiene tampoco Rusia, tampoco. El punto débil de Estados Unidos es el dólar. 1947-48 se hace la cumbre de Bretton Woods, termina la Segunda Guerra Mundial y las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Rusia, Canadá, Estados Unidos, votan, primero fue la libra esterlina pero perdió, que el dólar sería la moneda que iba a regir la compra del petróleo, o sea, desde hace 75 más años. Rusia quiere comprar dólares, tiene que convertir los rublos en dólares. México quiere comprar petróleo, tiene que convertir el peso mexicano en dólares. Cuando no estaba la Unión Europea, Francia quiere comprar los francos, tenía que convertirlos en dólares. O sea, todas las naciones son regidas por el dólar desde hace más de 75 años. Entonces Putin se une con Rusia, con Irán, con China, con Corea del Norte y con la India para quitarle al dólar el peso que tiene para comprar el petróleo. Y si llega esto este año o el fin de año, escúcheme con mucho cuidado, si logran quitarle al dólar actualmente que se está hundiendo a una velocidad impresionante y sustituyen el dólar por el yuan o por el rublo ruso, Estados Unidos se hunde hasta tocar fondo. ¿Por qué se hunde? Porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Y ahorita pues nadie le puede cobrar porque los dólares los controla ellos. Pero si le quitan al dólar el modelo para regir y la compra del petróleo, entonces Estados Unidos se hunde económicamente y toca fondo y pasa a segundo o tercer lugar en su supremacía política, económica y militar. Y es como lo dice la Biblia, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Adiós, San Antonio. Y tampoco México. Todo el continente americano va a desaparecer, ¿sabían? ¿Cómo lo sabemos? Porque el quinto sello, Apocalipsis 6, 1/4 parte de la humanidad desaparece en los primeros bombazos.
Una cuarta parte de la humanidad. Somos ahorita 8,000 millones de personas. ¿Cuánto es una cuarta parte? 2,000 millones de personas. Desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano, somos 1,150 millones de seres humanos. No llegamos ni a los 2,000. 2 continentes americanos van a desaparecer en la guerra nuclear. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad es la que sobrevivió la guerra nuclear, en la que el mundo se encuentra a punto de autodestruirse unos contra otros. Todo esto es increíble a la luz de todo lo que estamos viendo, porque ahorita es Rusia la que tiene el control del gas, del petróleo y del grano. Entonces, cuando Erdogan vio que Rusia ponía las sanciones y que ya no tenía petróleo Erdogan en Turquía, ni el grano, dice: si a mi pueblo se da cuenta que no hay grano ni hay petróleo, me van a dar un golpe de estado. Entonces dijo Erdogan: me uno con Rusia, y comenzó a retratarse con Putin y con el ayatollah de Irán y con Xi Jinping de China. Y ahora vemos las fotos por todos lados de Xi Jinping, Putin, el ayatollah y Erdogan de Turquía. Y a notar de Erdogan de decirle a la OTAN: ahí nos vemos. El momento en que Erdogan le diga a Europa adiós, Turquía tiene el ejército más poderoso de la OTAN. Ya se salió Inglaterra, ¿se acuerdan del Brexit? Ya se salió Inglaterra, ahora se sale Turquía, Europa se queda como un pollito desamparado. ¿Qué cosa va a hacer? Bíblicamente va a pedir ayuda a los árabes para formar un G10 y poder subsistir y sobrevivir y reconstruir Europa después de lo que se viene. Qué increíble es todo esto que estamos viendo. Y vayamos aquí mismo en Ezequiel 38 a las otras naciones que la Biblia profetizó, que son las naciones que actualmente forman ya esta alianza de Rusia, China, Irán, Corea, etcétera, etcétera. Nunca se había formado en la historia, jamás, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y la Biblia profetiza la alianza en la que Rusia tendrá para atacar a Israel. Tal vez este año, el próximo año, no lo sabemos, pero es una de las próximas guerras que debemos esperar en el mundo. Dice el versículo 5, Persia, vayan apuntando, es Irán. Cus y Fut. ¿Cómo sabemos qué naciones son Cus y Fut? Bueno, en Génesis capítulo 10 de la Biblia se encuentran las 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Tú y yo, todos nosotros, todo el mundo descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo el mundo anglosajón europeo. Todos los de tez blanca, güeros, ojos claros, son anglosajones. Los semitas son los árabes y los judíos y el Asia Menor. Y los camitas o de Cam es el continente africano. Entonces, si tú vas a Génesis capítulo 10, versículo 2 y 3, vas a ver que los que descienden de Cam son precisamente Cus y Fut, que son las naciones de Libia, Marruecos, Sudán o Etiopía, que son las naciones del norte de África y todas musulmanas. Increíble. Entonces ponle ahí Irán, Sudán, Etiopía, Gomer, que es Alemania, Togarma, que es Turquía. Apúntalo ahí en tu Biblia. Y junto a Turquía está Armenia, ¿verdad? Que es lo más seguro, porque la palabra Yereka Chafabó en el hebreo que significa de los confines del norte. Y siempre que se nos da una ubicación geográfica, el norte es al norte de Israel, no al norte de San Antonio ni de México. Siempre todas las naciones y todas las ubicaciones en la Biblia, su punto central, el termómetro de Dios, el punto central de Dios es la nación de Israel. Veamos por qué en Amós capítulo 9. Amós capítulo 9.
Los que trajeron su Biblia, el versículo 14 y 15, pongan ahí junto al versículo 14 y 15, 14 de mayo de 1948. Veamos que el 14 de mayo de 1948 se cumplió esta profecía al pie de la letra. Al pie de la letra, señores politólogos, ateos, agnósticos que nos acompañan. Amós 9, 14 y 15. Y fue escrita hace 2500 años. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. En el año 70 después de Cristo, llega Tito el general romano y arrasa con Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Los papiros, los escritos de los judíos, etcétera, etcétera, desaparecieron. Por eso tuvieron los judíos que inventar el Mishnah, que son interpretaciones de la Torah, no es la Torah. Entonces, casi 2000 años los judíos fueron a España, Italia, Inglaterra, Rusia, todas las naciones del mundo fueron repartidas. En casi 2000 años es la única civilización, el único grupo étnico, la única cultura que ha existido desde que hay tribus, que en más de casi 2000 años, no perdieron su cultura, sus tradiciones, su religión ni su idioma. Un ejemplo, ahora que mi esposo y yo vivimos aquí en Dallas, aunque tenemos las oficinas en México, todos los mexicanos vienen aquí a Estados Unidos, ustedes lo saben porque vienen aquí, nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, etcétera. A los 4 o 5 años ya no hablan español. Es un fenómeno porque todos buscamos, ¿verdad?, no sentirnos aislados. Entonces nuestros hijos crecen aquí, van a la escuela inglés, y no quieren, ¿verdad?, quieren pertenecer a la cultura. No quieren sentirse marginados de los demás. Y es una desgracia, porque ahora a los bilingües se les paga el doble aquí en Estados Unidos. Y tú vas a Europa y un europeo habla mínimo 3 idiomas. Entonces yo siempre que me encuentro, yo tengo 3 nietos que viven allá en Dallas, 2 nietos, y les digo que no se les olvide, le digo a mi nuera, oye, enséñales español, hablen español en tu casa, en la escuela hablan inglés, en el trabajo hablan inglés, hablas en español para que sean bilingües, van a ganar hasta más dinero. Hace un año nuestra hija Salem, que se acaba de casar, le hablaron del FBI. Se graduó ahí en Dallas y estaba estudiando ahorita una maestría en Harvard y le hablaron del FBI. Fue en Dallas, ¿verdad? Donde le hablaron, en FBI de Dallas. Y le hicieron como 4 o 5 entrevistas por el perfecto español y inglés que habla. La querían de intérprete, no la querían mandar a ningún field, ¿verdad?, ningún campo. Y ella comenzó a mostrarles, si tú vas a Guatemala, la palabra chango es grosería. Allá no se dice chango, se dice simio o mono. Si vas a Colombia, para todo dicen, sí señor, no señora. A los popotes les dicen pajilla. O sea, es impresionante cómo cambia el idioma español en Costa Rica, a los ticos. En Costa Rica a las niñas les dicen huilas. Huilas en México es prostituta. Y no digo otras palabras, ¿verdad? Pero de acuerdo aquí en Latinoamérica, tú vas a Uruguay, vas a Colombia, hay palabras que completamente son diferentes y frases que no son iguales en México, ni son iguales en Guatemala, ni en Nicaragua. Entonces lo que quería el FBI era que mi hija pudiera distinguir los modismos a través de intérprete, para que cuando agarren ciertas personas les dijera de qué país son, por la forma como hablan y por el acento. Entonces esto es impresionante, porque pues mi esposo y yo oramos, gracias a Dios, que no lo acepten, porque todas las agencias federales ahorita en Estados Unidos están completamente corrompidas.
Es un gobierno completamente corrompido, como la mayoría del mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios que ya nuestra hija está en la obra con nosotros, trabajando de tiempo completo. Gracias, Padre Santo. Y esto solamente es un ejemplo que damos, porque Israel, después de casi 2000 años, no pierden su cultura, sus tradiciones. Les repito, es único en el mundo. Llegan italianos a Estados Unidos y le digo: oye, tu apellido es italiano, el mío también es italiano, y hablo inglés, un poquito italiano. ¿Por qué no es italiano? Ya no hablan italiano. Y le digo: ¿pero por qué? Porque ya no lo podemos practicar. La mayor parte de los alemanes que llegan a Estados Unidos se olvidan del alemán y hablan puro inglés. Es una tristeza que olvidemos nuestro lenguaje ancestral, ¿verdad? Pues los judíos es el único grupo en el mundo que no olvidó esto. Y cuando dice la Biblia: traeré el cautiverio de mi pueblo Israel, se cumplió el 14 de mayo de 1948. Después de casi 2000 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ve la Liga de Naciones, que ahora es la ONU, que Hitler mata a más de 6 millones de judíos y que mataron a homosexuales, mataron a gitanos, etcétera, etcétera, se hace la declaración Balfour, 1917, cuando los ingleses tenían el control de todo el Medio Oriente. Entonces llegan los ingleses en 1943 o 44 y le dan el control completamente y dividen el Medio Oriente entre Francia e Inglaterra, dividen la Cisjordania y le dan a los árabes y a los judíos mucho del territorio que actualmente tienen y muchos conservan. Pero fueron casi 2000 años. Pero no ahí se acaba la cosa. Aquí se cumple la primera profecía: los judíos tenían que regresar. Número 2, edificarán las ciudades y habitarán en ellas, plantarán viñas, beberán el vino de ellas. Cuando llegaron el 14 de mayo, nombran a David Ben Gurión primer ministro de Israel. Un solo olivo, un árbol no había en Israel. Era un desierto totalmente. Y lo habitaban unos poquitos árabes, unos poquitos judíos. En 1950, en 2 años, los judíos plantan 6 millones de olivos en la obra de la infraestructura y de la ingeniería hidráulica y agrícola más portentosa del siglo XX. ¿Por qué? Porque decía la Biblia que iban a edificar e iban a plantar árboles. Tercera profecía: porque los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. 14 de mayo 1948. 15 de mayo 1948, 24 horas después que llegan y se establecen como el Estado soberano independiente, llegan 5 naciones árabes a tratar de sacarlos y de exterminarlos. Perdieron. 1956, la guerra del Canal de Suez con Egipto, ganan otra vez la guerra los judíos. 1967, la guerra de los 6 días. De acuerdo al general Schwarzkopf, lean la Biblia, el libro de la biografía del general Schwarzkopf. ¿Quién es el general Schwarzkopf? Es un general alemán nacionalizado norteamericano, que cuando llegaron los americanos a sacar a Hussein en la guerra del Golfo Pérsico, él fue el que dirigió a 29 naciones. Era un general de aquí de Estados Unidos, Schwarzkopf, y escribió un libro que se llama Mis aventuras en West Point, que es la academia en Estados Unidos donde entrenan a los mejores militares de carrera. Y el general Schwarzkopf dice lo siguiente: he visto las guerras, he estudiado de Napoleón Bonaparte, de Aníbal, las falanges de Alejandro el Magno, etcétera, etcétera. Nunca en la historia hay una guerra similar que se compare con la guerra de los 6 días de 1967, donde 5 naciones árabes, guiadas por el presidente en aquel tiempo de Egipto, Nasser, junta a las 5 naciones y les dice: exterminemos y echemos a los judíos al mar Mediterráneo. Escuchen esto. En la ley de las probabilidades, aquí somos como 800,000 personas. Muy bien. Dentro de la ley de las probabilidades, si tú eres matemático, ¿qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Pues vamos a cerrarlo en 1000 personas. Que tuviéramos 50 rifles nada más. Y nos rodeara un ejército de 30,000 soldados. Con R-15.
y con granadas. Dentro de las leyes de las probabilidades tendríamos 10 a la 12ª potencia. Imposible salir vivos. Eran las mismas probabilidades, abren los oídos, que tuvieron los judíos de salir vivos en junio de 1967. Y los judíos, ¿saben ustedes lo que hicieron? Por eso son los mejores pilotos del mundo ya desde aquel entonces. Sabiendo que los árabes se levantan a las 7 de la mañana a desayunar, se levantaron a las 5 porque un sargento israelí intervino a un sargento iraquí donde dieron a conocer que venía una invasión. Entonces se subieron a los aviones el 2 de junio y a las 5:30 de la mañana se fueron hacia Egipto y acabaron con toda la aviación de Egipto, la borraron. Se brincaron a Jordania y acabaron con toda la aviación de Jordania, con toda la aviación de Irak, con toda la aviación de Siria, con toda la aviación de Líbano. En 6 días los judíos habían destruido completamente el ataque de 5 naciones árabes. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, 1973, la guerra de Yom Kippur, que fue hace 50 años, vuelven a ganarla. No han perdido una sola guerra, rodeados de 22 millones de árabes. Nunca nadie los va a volver a arrancar. Los árabes se dieron por vencidos y formaron los grupos terroristas. Ya no vamos con un ejército a atacarlos, vamos a hacer la guerrilla urbana que diseñaron los comunistas en tiempos de Lenin en 1923, y ahora vamos a formar grupos terroristas que comenzó Yasser Arafat, el Movimiento para la Revolución Palestina, y tanto los Hezbollah, los Hamas actualmente, los Houthis han estado continuamente tratando de exterminar a los judíos. Y por más que han intentado, y por más que lo siguen haciendo, y por más del apoyo de Irán, siguen en su tierra. Ahora vean el milagro del 7 de octubre pasado. El 6 de octubre, el día anterior de la matanza, Israel estaba a punto de dividirse. Se juntaron miles de personas votando para derrotar a Netanyahu, que la reforma judicial, y era un país dividido el 6 de octubre. Viene la matanza del 7 de octubre y el 8 de octubre, 2 días después, Israel era un país unido completamente. Se perdonaron unos a otros. Miles de jóvenes del mundo entero judíos huyeron hacia Israel para poder ayudar e ingresar en el ejército para defender a su tierra. El milagro que hizo Dios en menos de 48 horas. El 6 de octubre estaban a punto de una revolución civil. Viene esta cosa y Dios lo usa para unir a Israel. Y juntos ahora vienen todos los jóvenes de todo el mundo para unirse a este ejército que es maravilloso, ¿verdad? Para poder realmente hacer que Israel pueda continuar cumpliendo las profecías de Dios. Nunca serán arrancados de la tierra que yo les di. Y finalmente, leamos Jeremías capítulo 31, otra profecía impresionante que le calla la boca a todos los que han dicho que ya Dios no tiene nada que hacer con Israel. Yo inclusive tengo un amigo que quiero mucho, pero que diferimos en cuanto a historia, y él me dice, no, es que ya Israel no ha cumplido ninguna profecía de Dios. Yo no sabía si reír o llorar cuando me dijo eso. Y es un amigo muy preparado que yo tengo, habla 5 idiomas, pero me entristeció lo que me dijo. Jeremías 31, versículo 35, termino con esto. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Escuchen, si faltaren estas leyes, o sea, las leyes cósmicas, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir
y exploraran abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Más pruebas? ¿Qué dice Dios? Que su pueblo es indestructible. No porque sean buenos, ni porque sean más inteligentes, ni mejores que mexicanos, que guatemaltecos, que nicaragüenses. Simplemente Dios en su soberanía escoge un punto geográfico en el mundo. Un puntito, ve el mapa, es un puntito insignificante, Israel. Todos los árabes ricos en petróleo, multimillonarios. Israel no tiene absolutamente ahorita una gota de petróleo. Y todas las naciones alrededor, pobres, queriendo exterminarlos, sacarlos, porque es la única democracia, porque es la única cultura que no tiene el Islam, que no son musulmanes, que no tienen sus tradiciones paganas, que no tienen la muerte como su principal objetivo, sino la vida. Entonces para ellos dicen, esta nación no puede estar en medio de nosotros, tenemos que sacarlos. Y si no entendemos esto, no entendemos la geopolítica del mundo. Y Dios lo hace simplemente para lo siguiente que voy a decir. Israel es la evidencia más grande, la sobrevivencia más grande de que Dios existe. La sobrevivencia de este pueblo es ya, nadie puede alegar, la sobrevivencia de este pueblo es milagrosa. 48, 56, 67, 73, ataques guerrilleros, ataques de Hamas, por todos lados, rodeados de 22 millones de árabes que los quieren exterminar. Ahora repito, los árabes son lindos, son los gobiernos de ellos. El pueblo palestino, el pueblo de Irak, el pueblo de Siria, ¿verdad? Los sirios, los árabes, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos. Hay muchísimos, miles de cristianos que son árabes también. Entonces, cuando hablamos de eso, no estamos hablando en general. Estamos hablando, repito, de los gobiernos corruptos que pertenecemos ahorita todos los ciudadanos en el mundo entero. Por eso 1 Timoteo 2 nos ordena orar por nuestros gobernantes. Oremos por ellos. Padre Santo, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por guiarnos y mostrarnos la atmósfera espiritual que nos rodea. Y sabiendo que este mundo está ya energetizado, influenciado por fuerzas, poderes espirituales de maldad. Tu palabra dice que las cosas no van a mejorar, van a empeorar para aquellos que viven lejos de ti. Mas a vosotros, dice el Señor, resplandecerá la luz. No teman, mi pequeña manada, en el mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Peleen la buena batalla, echen mano de la vida eterna, esfuércense, mis valientes guerreros y guerreras, que la victoria es nuestra. Es el tiempo de alumbrar, es el tiempo de dar testimonio, es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de orar por nuestros gobernantes. Te pedimos, Padre, por el presidente Joe Biden, por Jill, su esposa, por su hijo Hunter, por sus nietos, por el presidente de México, señor López Obrador, por su familia, sus 3 hijos, por el presidente de Argentina, el de El Salvador, los de España, los comunistas en Europa. Te pedimos, Padre, que les des sabiduría para gobernar, que cambie sus corazones, que le des sabiduría actualmente a Israel para saber qué decisiones tomar, tan difíciles que están tomando actualmente en el mundo. Te pedimos, Padre, que mientras llegue el momento de estar contigo, tengamos paz en nuestra vida y la esperanza a la que nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Teníamos siglos donde 3 huracanes no se perfilaban para irse uno detrás del otro, como los que acabamos de tener hace poco en el Golfo de México, y que se fueron contra Estados Unidos. Los terremotos, el último que hubo en Chile, casi movió el equilibrio de la Tierra, que fue casi de 8.9 grados. Entonces estamos viendo cosas tremendas en el mundo y la gente está confundidísima. Y es maravilloso recordar que nosotros somos la luz. Dice en Isaías 60, porque las tinieblas van a cubrir la tierra. Y mientras más tinieblas, más brilla la luz. Entonces, si ha habido algún tiempo en la historia donde la iglesia, nosotros podamos ofrecerle respuestas a la humanidad, es precisamente en estos tiempos. ¿No se imaginan ustedes cuántos correos, estaciones de televisión, de radio, nos hablan preguntando, ¿verdad? Porque ya se cansaron de preguntarle a tu padrino Walter Mercado y a los gurús y a todos los sexólogos y a todas las personas que se han autonombrado disque profetas y hasta apóstoles, pero es el momento de la iglesia, es el momento de poder levantar este libro y encontrar aquí las verdades que vamos a comenzar a delinear a partir de esta mañana. Abran su Biblia en el capítulo 44 del libro de Isaías y vamos a tomar este pasaje como una base en lo que vamos a continuación a desarrollar. Isaías capítulo 44, un libro que fue escrito y comiencen también a tomar notas, traigan un cuaderno, apuntes, una pluma, ahí junto a su Biblia lo pueden hacer también. Isaías fue escrito hace 2700 años. Y este libro de Isaías, si ustedes van algún día a Israel, o los que hemos tenido el privilegio de haber visitado esta maravillosa tierra de Israel, en el Museo del Holocausto, en el centro se encuentran los pergaminos que encontraron, o los rollos de Qumran, o se les conoce como los rollos del Mar Muerto. En 1946 al 48 se encontraron estos rollos ahí cerca del Mar Muerto en Israel, y ahí se encontró el libro entero de Isaías. Y ahí está en el museo abierto los pergaminos, así los puedes ver, ¿verdad? Que los han examinado con carbono 14 y con toda la metodología que hay para la datación de los documentos antiguos, etcétera, etcétera. Y está exactamente como lo tenemos aquí en nuestras Biblias. Así que podemos nosotros tener una seguridad, una certeza, que cuando nosotros abrimos la Biblia, no estamos abriendo un libro de leyendas, ni como el
Origen de las especies de Carlos Darwin, que carece de todo lenguaje científico. Estamos hablando de un libro respaldado por la arqueología, por la historia, por la geografía, por la genética, por la antropología, por la psicología, por la literatura, por la poesía y por todas las disciplinas académicas que ustedes quieran mencionar. Entonces es maravilloso poder saber que no estamos solos, que tenemos una respuesta y que más que cualquier otra cosa, no podemos vivir con temor. No podemos vivir con temor. El otro día vi un video de un señor que lo agarró una turbulencia tremenda en un avión. Pero así una cosa tremenda donde estaban absolutamente seguros de que el avión se estrellaba. Y no es por nada, ¿verdad? Pero hemos nosotros, mi esposo y yo, que viajamos tan seguido, tenido diferentes turbulencias. Yo se los digo con todo mi corazón, mi esposa está de testigo. Cuando tenemos esas turbulencias, yo siempre le digo, en 40 minutos vemos a Jesús. Perdón, en 40 segundos. O sea, a lo más que se va. ¿Y para qué? ¿De qué sirve que grites? El grito no va a detener el avión. Entonces, Señor Padre, gracias, llegó mi hora, ahorita ni lo voy a sentir. Porque ni se siente el trancazo. Entonces, tenemos que saber algo. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si tú ahorita estás vivo y yo estoy vivo, es por la única razón que Dios no ha terminado con nosotros. Y nadie nos puede quitar la vida sin la voluntad de Dios. Y cuando nos llega con un tornado, con un tsunami, con un terremoto, con un avionazo en la panza de un tiburón, ahogado, como quieras llamarle, pero todos nos tenemos que salir de este planeta. Y ese es el momento de nuestra liberación, donde no importa cómo llegue la muerte, en segundos estamos con Jesús y ya este cuerpo corruptible, ¿verdad? Lleno de enfermedades y de tristezas, de lágrimas y dolor, se acabó. Es el tiempo en el que salimos de nuestra prisión corporal. Por eso dice Filipenses 1 el apóstol Pablo, el morir es ganancia para los cristianos. Dice Isaías 44 versículo 7, son palabras de desafío de Jehová, el Dios de la Biblia, y pregunta a Dios, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. En otras palabras, para que alguien pueda predecir el futuro con la exactitud del 100%, solo Dios lo puede hacer. Ha habido personas como me acuerdo en los 60s, una famosa disque profetisa en Estados Unidos, Jean Dixon. 2 semanas antes de que asesinaran al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, Texas, ella 2 semanas antes dijo que había sangre en un sueño que tuvo y le habló al periódico New York Times y escribió, ¿verdad? Veo y va a ser un gobernante el que van a matar. Y murió John Kennedy, entonces se hizo famosa por eso y la comenzaron a considerar como una profeta. Sin embargo, Jean Dixon, después de esta supuesta profecía que hizo, de las 80% de las demás que continuaron, ninguna se cumplió. Entonces, hay una ley en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que dice que si un profeta se atreve a decir algo y no se cumple el 100%, no el 99.9%, el 100% de lo que él dice no es de Dios. Porque solo Dios puede, con un 100% de exactitud, predecir el futuro. Y él lo declara aquí y nos desafía. Dice, ¿quién puede poner el orden o quién puede decir la cronología de lo que va a pasar? Y venimos a la Biblia, por ejemplo, al libro de Daniel, que lo vamos a ver más adelante, y encontramos en el capítulo 1 que Daniel hace 2600 años ve cronológicamente el orden de todos los imperios mundiales que se iban a levantar antes de antes de que él pudiera morir, y escribe el orden perfecto hasta el tiempo de Cristo. Increíble. En la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9 se profetiza cronológicamente que desde que se diera la orden de restaurar Jerusalén, las murallas de Jerusalén,
que la orden se dio en Nehemías capítulo 2, en el año 404 antes de Cristo, hasta que Cristo entrara a Jerusalén en el Domingo de Ramos, habría 483 años. Y son los 483 años matemáticamente calculados en la que se cumplió Daniel 9, 24 al 27. O sea, la primera venida de Cristo se predijo matemáticamente calculado. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. Ahora, si después de tantas evidencias, como una vez un ateo me dice, es que deme usted una evidencia que Dios existe, y le contesté inmediatamente, la historia. La misma historia nos da evidencia de que las profecías bíblicas son reales y que ninguna de ellas se ha dejado de cumplir. Así que todos los eventos proféticos relacionados con los acontecimientos mundiales desde el siglo pasado, y vamos a comenzar desde 1914 del siglo pasado, son asombrosos a la luz de la Biblia. En Mateo capítulo 24, Jesucristo habló acerca de algunas señales que se iban a cumplir antes de que Él regresara, antes de la tribulación, unas en la tribulación y otras después de la tribulación. Y Jesucristo comienza hablando de las guerras, versículo 6, Mateo 24, que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras. Bueno, hasta ahí siempre ha habido guerras. De acuerdo al Instituto para la Paz, de la Investigación para la Paz, en Suecia, Estocolmo, Suecia, se dictaminó que casi de los 6,000 años de historia han habido menos de 25 años de paz. De 6,000 años de historia, solamente se han considerado 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Entonces, cuando oímos guerras y rumores de guerras, pues siempre ha habido esto, ¿no? Pero cuando Jesús dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, no fue hasta el siglo XX, cuando en la Primera Guerra Mundial de 1914 se enfrentaron por primera vez en la historia Europa, algunas naciones que contribuyeron aquí de América, del Asia, del África, etcétera, etcétera, y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que fue todavía con más muertes, más de 100 millones de muertos. Podemos darnos cuenta que esta profecía de la nación contra nación se inició en el siglo XX. Y vamos a ver después que Israel será la señal más grande de todas las que vamos a ver. Abran sus Biblias en Amós capítulo 9 y veamos que en el siglo pasado era imprescindible, necesario, que Israel regresara a su tierra, porque las profecías decían que el anticristo, ¿a quién iba a perseguir? A los judíos. Que el templo se iba a reconstruir. Y si Israel no hubiera regresado a su tierra, no se podrían cumplir ni las profecías de Ezequiel, ni de Jeremías, ni de Daniel, ni de Juan en el Apocalipsis. Entonces es increíble que el 14 de mayo de 1948 del siglo pasado se haya cumplido Amós 9, 14 y 15. Ponlo ahí en tu Biblia, cumplido 14 de mayo del 48. Escuchen esta profecía dada 500 años antes de que Jesucristo naciera. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta profecía, ante la mirada expectante y confusa de los sociólogos y de los psicólogos y de los historiadores, que cómo es posible que un pueblo que fue dispersado casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Romano llegó a Israel y no dejó piedra sobre piedra, su papá era Vespasiano, el que fue después César, o gobernante de Roma,
Desde el año 70 hasta el 48, los judíos no tenían una nación. Dispersados en Rusia, en Costa Rica, en México, en China, en Etiopía, por todo el mundo fueron dispersados los judíos. Y una de las cosas que yo he usado como un ejemplo para que entendamos este misterio y este fenómeno es el siguiente. Todos sabemos que Estados Unidos está ahorita siendo poblado por mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses principalmente, que les llaman los paisanos. O sea que pasan al otro lado a trabajar. Si tú le preguntas a cualquier de nuestros paisanos que si se quiere regresar aquí a México después de 30 o 40 años, te van a decir ni de chiste, es el sueño americano. Ahorita, por cierto, está el pleito sobre DACA, que es el gobierno americano quiere a todos los que nacieron ahí en Estados Unidos y se graduaron en la universidad, regresarlos a México y echarles a perder toda su vida porque muchos ni español hablan. Bueno, ninguno de los guatemaltecos o nicaragüenses, nadie quisiera regresarse a México. Se ponen su cachucha allá, se adaptan a la cultura los absorbe inmediatamente. Y la mayor parte de las veces mi esposa y yo lo hemos entendido. ¿Por qué no quieren hablar español, verdad? Porque es normal, quieren inmediatamente adaptarse y no quieren ser señalados como extranjeros o quieren ya los hijos crecer y sentirse americanos. ¿Para qué? Para que no los señalen y los bulleen en la escuela. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante. Pues los judíos, después de 2000 años, podrías decir, oye, estoy aquí bien en Rusia ya estoy bien aquí en Francia, en Italia. Estoy aquí con los países preciosos de aquí, de la Mallorca, de Palma de Mallorca y de España, etcétera, etcétera. ¿Quién los movió a más de 1 millón de judíos a que se reunieran después de la Segunda Guerra Mundial y tuvieran todos ellos el mismo sentimiento de regresar a Israel y establecer otra vez una nación? Escuchen esto, es el único pueblo en la historia de la humanidad desde Adán y Eva que ha tenido esta reunión de poder constituirse en un solo día en una nación y en un estado libre, soberano e independiente. No ha habido ninguna otra civilización, tribu o nación que jamás haya podido constituirse en un día en una nación, cumpliendo la profecía de Isaías 66, versículo 8. Que se constituiría en una nación el Estado de Israel. Pero ahora vamos rápidamente a ver algo increíble. En este capítulo 9 de Amós, vean ustedes que entonces se cumple el 14 de mayo del 48 y regresa del cautiverio Israel. ¿Cuál es la segunda profecía? Edificarán y habitarán y plantarán viñas. Escuchen, en el 48 David Ben Gurión, fue nombrado el primer ministro de Israel. Inmediatamente los atacaron los árabes. Pero cuando llegaron ellos a Israel en el 48, no había ni siquiera un guamúchil, un solo árbol plantado. Era un desierto la tierra de Israel, puro polvo, puro desierto. Y en 2 años, en 1950, en una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa de la historia, los judíos en 2 años siembran 6 millones de olivos. 1 por cada judío que mataron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y traeré a los judíos y habitarán y plantarán el vino de ellos, y se cumplió la profecía. Y la tercera profecía es el versículo 15, y la Biblia dice así, que desde que Israel regresó, ya son como hace 70 años, en el 48, a Israel, nadie los iba a volver a sacar de su tierra. Rodeados por más de 22 millones de naciones enemigas de ellos, 22 millones de personas, de árabes, que desde que llegaron no han podido soportar que sigan así. Y entonces vino la guerra de 1956 y la guerra maravillosa y milagrosa de junio de 1967, la guerra de los 6 días.
Los que no hayan oído este milagro de esta guerra, quiero decirles lo siguiente. El 1 de junio de 1967, el presidente Nasser, en aquel tiempo de Egipto, junta a Siria, Jordania, a Líbano y a Egipto para un congreso y les dice lo siguiente, el presidente Nasser de Egipto: extirpemos a los judíos, arrojémoslos al Mediterráneo. No tienen ninguna probabilidad de salir vivos. Y se juntaron, estamos hablando casi de 20 millones de árabes. Ahora vamos a ver la ley de las probabilidades en las matemáticas. Aquí ahorita somos como 800,000 personas más o menos en este auditorio. Si tuviéramos nosotros 50 rifles y nos rodeara ahorita un ejército de 1 millón de soldados alrededor, dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuáles serían para salir vivos? Yo les doy la respuesta: 10 a la 12ª potencia. Infinito. No habría ninguna posibilidad de escaparse. Son las mismas probabilidades que existieron en la guerra de los 6 días. ¿Qué fue lo que sucedió en esa guerra? Que violaron las mismas leyes físicas y matemáticas de las probabilidades. Bueno, resulta que el segundo día, el 2 de junio, 2 pilotos judíos, hasta ahorita son los mejores pilotos del mundo, mejores que los F-21 ahorita que tiene Estados Unidos, mejores que los MiG de Rusia y mejores que los de Alemania y que los de Inglaterra. No hay ahorita en el mundo pilotos mejores que los judíos. Se suben a 2 aviones y escuchan a un sargento iraquí, le interceptan porque también somos los amos actualmente de la tecnología, la inteligencia y del hackeo. Ellos son los que acaban de descubrir ahorita que Estados Unidos fue hackeado en las elecciones. Fueron los judíos los que descubrieron todo esto. Descubren que los iban a atacar y ¿saben lo que hicieron el 2 de junio? Estos 2 pilotos les hablan a otros 4 y se juntan 6 aviones F-16 judíos y se van sobre toda la aviación a las 4:30 de la mañana de Egipto, mientras estaban todos dormidos, y acaban con toda la aviación de los egipcios. Se van a Siria y acaban con toda la aviación de Siria, se van a Líbano y se van a Irak y acaban con los aeropuertos de todas las naciones que querían invadirlos. Una vez que ellos controlaron la tierra, tenían ya controlado el aire. Y al tener controlado el aire, mandaron a los tanques y el 6 de junio se encontraban ellos avanzando, ellos ya no siendo conquistados ni replegados, hasta la península del Sinaí, que es Egipto. Y entonces les hablaron de Nueva York, lo que era entonces la Liga de las Naciones, y les dijeron: ya párenle, ya no sigan adelante. Bueno, el 6 de junio habían reconquistado la ciudad de Jerusalén, habían reconquistado la Franja de Gaza, habían reconquistado lo que es ahora Jericó y el valle del Golán, o las colinas del Golán, que están al norte del mar de Galilea. Y cuando las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, les dicen que se detengan, los judíos, ¿por qué creen que ganaron el 6º día? Porque el 7º tenían que descansar. Hasta eso, ¿no? Bueno, esto es interesante a la luz de la milicia, porque en 1990, fíjense ustedes nada más cómo es la Biblia, ¿no? En 1990, ¿cómo son las profecías bíblicas? Nunca más serán arrancados. En 1990 y 91 viene la guerra del Golfo Pérsico, donde Saddam Hussein dice que una deuda que una ciudad, ¿verdad?, Kuwait le tenía, invade Kuwait y lanza los tanques y violan a las niñas y a los niños y hace una masacre con Kuwait. Y el presidente Bush, el papá George Bush, que en aquel tiempo era el jefe de la administración de la Casa Blanca, organiza a 29 naciones una coalición y se van en 1990-91 a sacar a Hussein de Kuwait. Y lo sacan de Kuwait, y el director y el general que organizó toda la logística de la guerra, se llamó la guerra del Golfo Pérsico, Operación Desierto, se llamó el general Schwarzkopf. Compre el libro Schwarzkopf. Bueno, este general, que fue el que triunfó, estudió en West Point y desde luego pues graduado con los más altos honores militares. El general Schwarzkopf escribe en sus memorias y dice lo siguiente:
Yo conozco y estudié las guerras las napoleónicas, impresionante estratega militar Napoleón Bonaparte. Alejandro el Magno, ni se diga, con sus falanges, increíble la forma como organizó sus soldados. Nadie lo pudo parar a Alejandro el Magno. En 11 años conquistó el sur de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, llegó hasta Irak, a todo lo que es el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y también conozco las guerras de Carlomagno y conozco las guerras, todo, y dijo, y nunca he visto ninguna guerra que haya tenido el éxito y las probabilidades de vencer como la guerra de los 6 días. Ninguna guerra, dice, en la historia de las que he estudiado en la academia y de las que he participado físicamente, tiene las características de la guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y nunca más serán arrancados. Y desde el 67 a nuestros días, ¿quién surge en el 68? Yasser Arafat. Y organiza, ¿verdad?, la Organización para la Liberación de la Palestina. En 1972, Yasser Arafat va a Berlín a las Olimpiadas, secuestran a todos los atletas judíos en Berlín, y pues le mandan un recado a Golda Meir, que era en aquel tiempo la primer ministro de Israel, diciéndole que querían 10 o 15 millones de dólares para liberar a los atletas en Israel, en Berlín. Golda Meir deja establecido en la política judía, Israel nunca tratará ni se dejará chantajear, nunca accederemos a pagar ningún rescate. No importa que los maten, porque aunque demos ese dinero, nos van a seguir chantajeando. Ese es el peligro del chantaje, ten mucho cuidado. Cuando alguien te quiere chantajear y pedirte algo y tú accedes, lo va a seguir haciendo. Entonces quedó establecido en la política de Israel y mataron a todos los atletas. Iban escapándose en un helicóptero, hay una película de eso, ¿verdad? Se meten y avientan una bomba y los matan a todos dentro del helicóptero. Entonces Yasser Arafat se convierte en el primer guerrillero del mundo. ¿Y qué creen que le dan a Yasser Arafat? El premio del Nobel de la Paz. No puede ser. Le dan el premio Nobel de la Paz al guerrillero, al terrorista número 1 de la historia. Estamos en un mundo tan loco que vamos a entender muchas cosas a través de este seminario, ¿verdad? Le dan el premio Nobel de la Paz. Y entonces, pues después del movimiento organizado Palestina, ya parece que envenenaron a Arafat, se levanta Hamas. La palabra Hamas significa violencia, ahí en la franja de Gaza. Le obligan a Israel a regresar la mitad de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Se levanta Hezbollah, otro grupo terrorista en el Líbano, financiado por Irán actualmente. Y comienzan los grupos terroristas a mandar cohetes y todo, y hasta ahorita Israel sigue allá vivito y coleando. Porque nadie los podrá sacar, dice la palabra de Dios, hasta que Jesucristo regrese. Ni siquiera el anticristo lo va a poder lograr. Entonces vemos pues, en primer lugar, que en el siglo XX comienzan las guerras que son nación contra nación, el regreso de los judíos como la cuenta regresiva del reloj profético de Dios, si lo quieres apuntar. ¿Cuándo comenzó Dios otra vez a tratar con las profecías de la Biblia? En 1948. Les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, bueno, bastantes años, mi hermano Alejandro, todos lo conocen, es pastor en Toluca. Mi hermano Alejandro fue campeón de ajedrez en Acapulco. Nosotros vivíamos en Acapulco. Fue campeón de ajedrez en la primaria, a nivel estatal, guerrero, etcétera, etcétera. Y en los campeonatos de mi hermano, me acuerdo cuando era niño, yo asistí, claro que me gusta también mucho el ajedrez. Yo nunca llegué a ningún campeonato, ni mucho menos, aunque me encanta ese juego. Les ponen un reloj. Y entonces, si yo voy a jugar el ajedrez, mi contrincante aprieta el reloj y vamos a poner o 3 minutos, o 5 minutos, o 2 minutos. Se ponen de acuerdo en cuánto tiempo tienes para pensar la próxima jugada de ajedrez. Entonces, el momento que acaba tu tiempo, se apaga el reloj y comienza el tiempo para la otra persona. Muy bien. En el año 70, Dios le hizo así al reloj profético de Israel, lo paró. Y desde el año 70 hasta 1948, Dios no volvió a tratar con Israel. No volvió a tratar con Israel. Pero en la soberanía de Dios y en los tiempos y sazones de Dios, en el 48 Dios hizo así. Y comenzó otra vez al regresar a Israel y preparar
el arrebatamiento que viene y la tribulación del anticristo, nos damos cuenta que casi todas las profecías del 48 a nuestros días que se tenían que cumplir a fuerza con el regreso de Israel, se están cumpliendo al pie de la letra. Así que Israel es el centro, el termómetro de las profecías bíblicas. Por esta razón escogió Dios a Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se concentrara en los tiempos que vivimos la atención del mundo en esta nación, que es el milagro más grande de la historia. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, gana Estados Unidos, Rusia e Inglaterra la Segunda Guerra Mundial contra Japón, Italia y Alemania, los nazis que querían expandir el nazismo por toda Alemania. Antes de Hitler los comunistas fracasaron también en Alemania y los nazis sacaron a los comunistas de Alemania. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, al ganar la Segunda Guerra Mundial, se constituye en el poder político con la supremacía política, militar y económica número 1 del mundo. Y se levanta Estados Unidos en el 45 como el país mejor vestido, con el de más dinero, donde todo mundo quería ir a Estados Unidos. Comienzan a imponer la política famosa de la democracia, comienzan a ver que el comunismo pues no funcionaba, ¿verdad? El nazismo no funcionó, vamos a la democracia, etcétera, etcétera. Pero en el 50 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que es actualmente la Rusia, compitiendo contra Estados Unidos por esta supremacía política. Y entonces en 1945, al mismo tiempo que se levanta Estados Unidos, se forma la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945, con el propósito de imponer la paz en el mundo. Entonces vemos que Rusia se levanta por un lado, Estados Unidos por el otro lado, la ONU se pone en medio como el árbitro, y esto es muy interesante porque comienza en el 50 hasta el 89, apúntalo, de 1950 a 1989 se llamó este periodo la Guerra Fría. ¿Por qué la fría? Porque no hubo balazos. Lo más cerca que estuvieron de un conflicto armado fue en el 62-63, cuando Nikita Khrushchev pone misiles en Cuba. Castro tenía ganas de destruir Estados Unidos. El presidente Kennedy amenaza a Nikita Khrushchev y le dice: o saca los misiles de Cuba o estalla una tercera guerra mundial. Y entonces se detiene la guerra y no hay nada hasta el 89, cuando el muro de Berlín es derribado. Rusia del 50 al 89 dividió Europa occidental y Europa oriental. Y entonces la misma Alemania la parte a la mitad de los comunistas. Y de un lado estaban los comunistas y del otro lado la Alemania libre. Finalmente el presidente Reagan se pone de acuerdo con Gorbachev y entonces derriban el muro y Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II a decirle lo siguiente. Quiero decirle algo, me está vibrando el monitor. Aquí. Nada más lo digo una vez. Me está vibrando aquí el monitor muy fuerte. Hay un corto. Llega Gorbachev con el Papa Juan Pablo II y le dice a Juan Pablo II: anúnciale al mundo que hemos fracasado como comunistas por dos errores principales. Número uno, sacamos a Dios de Rusia, y número dos, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces el comunismo fracasó en el mundo entero. El Kremlin, el Buroklim, todas esas cosas están demostradas que es una política, ¿verdad?, absurda, es un sueño de opio que tuvo Carlos Marx, de que la clase, el proletariado, derribara a la clase burguesa y entonces iba a haber una equidad. Y Cuba fue el más grande ejemplo también del fracaso, y actualmente los países que insisten todavía en este sistema de gobierno se están dando cuenta, ¿verdad?, que acaba de una forma autoritativa y dictatorial. Entonces Rusia desaparece del mapa y se queda Estados Unidos, pero llega el siglo XXI, y en el año 2001 se levanta un hombre en Rusia que se llama Vladimir Putin. Y este hombre en el año 2001, a principios del siglo XXI,
tiene el sueño de levantar otra vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque se dividió y se fragmentó en 15 repúblicas que están todas alrededor del mar Caspio, y de todas menos Ucrania son musulmanas, para poder fortalecer ahora el Medio Oriente. Pero vamos a acercarnos un poco más adelante. Pero la formación de la ONU, en segundo lugar, fue con el propósito de traer la paz. Y la formación de la ONU fue el primer paso en el siglo XX para la formación futura del gobierno mundial profetizado en la Biblia. La Biblia profetizó hace más de 2000 años que el mundo terminaría con un solo gobierno, como lo vamos a ver. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 13 y veamos que en el gobierno del anticristo, la mayor parte de las naciones, se calcula que ahorita somos 200 naciones las que formamos el globo terráqueo. Juan el apóstol profetiza en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículos 3 y 4, vi una de sus cabezas herida de muerte, está hablando del anticristo, su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí se personifica el anticristo como una bestia, como un dragón, porque no hay ningún otro animal con el que se le pueda comparar. En Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 se comparan los imperios mundiales con un león, con un oso y con un leopardo. Grecia. Pero cuando aparece el cuarto en Daniel capítulo 7, que es el gobierno del anticristo formado por 10 naciones, como lo vamos a ver más adelante, no hay un nombre de ningún animal que se le pueda comparar, simplemente se llama la bestia. Un depredador cruel, sanguinario. No nos imaginamos, Hitler va a parecer Pinocho comparado con el anticristo. Ahora, en el capítulo 17 del Apocalipsis, en la otra visión de Daniel, vemos que uno de los 7 ángeles, versículo del 1 al 3, que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Quiero aclarar esto. En la Biblia, la palabra fornicación o la palabra ramera se aplica de 2 formas distintas en toda la Biblia. Una para los adúlteros, desde luego, ¿verdad? Para una mujer que está casada o una mujer, porque la palabra, de donde viene la palabra pornografía, porno o fornicación, es amor que se vende a cambio de algo. Tú dame sexo y yo te doy una casa o te doy dinero o te doy lo que sea. Cuando se vende algo a cambio de otra cosa, se llama prostitución. Y a esa persona se le llama ramera, en el aspecto físico. Pero en el aspecto espiritual, cuando un cristiano abraza otro sistema u otra ideología u otra filosofía que no sea el cristianismo, se ha prostituido. Cuando el pueblo de Israel se fue tras los ídolos en el Antiguo Testamento, Dios los comparó con una ramera. Les dijo, se fueron a fornicar con sus ídolos. O sea, fueron a tener relaciones y se vendieron creyendo que los ídolos les pueden dar la protección que yo les puedo dar. Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos a la madre de las rameras. O sea, a la jefa de jefas. O sea, de donde viene todo el origen, ¿verdad?, de la prostitución religiosa. Esto es muy importante. Y vamos a ver quién es esta ramera. Versículo 2. Con la cual, o sea, con esta ramera, han fornicado los reyes de la tierra. Aquí nos damos cuenta que es una metáfora, ¿verdad? No es algo literal. Los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, o sea, esta ramera, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me detengo aquí y lo voy a explicar, porque este seminario va a estar grueso. Yo se los garantizo, ¿verdad? Ya salgan de la lechita, ¿verdad? Y vamos a profundizar muchísimo en la palabra de Dios.
Muy bien, aquí se ve a esta ramera, otra vez, montada sobre una bestia escarlata, y la bestia estaba llena de nombres blasfemos, y dice la Biblia aquí que esta bestia tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas. Esto es muy importante, lo voy a aclarar ahorita. Bueno, el Espíritu Santo nos los va a decir, y 10 cuernos. La bestia es el anticristo. La ramera es un sistema religioso. Es el sistema donde todas las religiones, antes de que venga Cristo, se van a unir. En otras palabras, se van a juntar los hindúes con los musulmanes, con los judíos, con la apostasía de la iglesia evangélica también, con el catolicismo romano, etcétera, etcétera, con los mormones, bla, bla, bla. Se van a juntar todos con el único propósito y con la bandera. Qué lindo se ve, ¿verdad? Oremos por la paz juntos. Suena bonito, ¿verdad? Juntémonos para orar por la paz juntos. Espérame, ¿tú eres budista, compadre? Sí. Entonces, ¿cómo puedes juntarte conmigo para orar si Buda era ateo? ¿Tú eres hindú? Sí. Oye, ¿cómo puedes juntarte conmigo? Porque ustedes tienen millones de dioses. ¿A cuál de los millones de dioses le van a orar? Oye, ¿tú eres musulmán? Sí. Bueno, ¿qué dijo Mahoma? Que Alá le reveló el Corán, etcétera, etcétera. Y Mahoma se acaba casando con una niña de 7, 8 años de edad. Digo, ¿quién es tu líder? O sea, ¿cómo puedo yo poner de acuerdo con sistemas completamente antagónicos al cristianismo y decir que todas las religiones son iguales, que porque todas llevan al cielo? Virgen de la Macarena. Esto es una de las mentiras más grandes que se han esgrimido dentro del mundo religioso. Y con la bandera de la paz, oremos para que haya la paz. Pero no hay ninguna religión, todas se contradicen unas a otras. Y en toda esta ensalada del chef de religiones que existen, uno es una cosa, uno otra cosa. Viene hace 2000 años un hombre llamado Jesucristo, no a traernos otra más de las cientos de religiones que hay. Manda a Dios a su Hijo al mundo para decirnos, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Todos los caminos que tú estás buscando por todos lados, ¿quién inventó el hinduismo, que es de las más antiguas, el mormonismo, el islam, el catolicismo romano? ¿Quién los inventó? Hombres como tú y como yo. Jesús dijo, el que del cielo viene es sobre todos. Entonces yo pongo la atención en esta persona que se llama Jesucristo, que lo respalda 66 libros de la Biblia y que resucita a los 3 días y que continúa durante 2000 años el cristianismo, demostrando que están encerradas las verdades y los tesoros más grandes de la sabiduría que un hombre pueda buscar o encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando entiendes esto, que no es una religión Jesucristo ni el cristianismo es una religión, sino que es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que está vivo. Buda está muerto, Mahoma está muerto, todos los líderes están muertos, Mahatma Gandhi está muerto, Confucio está muerto, Hare Krishna está muerto, Jesús está vivo. Y Él puede entrar a tu vida en este seminario si tú no lo tienes como tu Salvador. Entonces, por eso se refleja como una ramera, porque son sistemas que se han prostituido. Se venden a los reyes de la tierra y los políticos necesitan las religiones para los votos. Es lógico. Entonces, si en una nación predomina tal religión, el gobierno tiene forzosamente que darle más sesiones y más privilegios a los que pertenecen a esa religión, porque ahí está la mayoría de los votos. Entonces, la ramera montada sobre el anticristo es el sistema político. A ver otra vez, la religión gobernando, ¿qué cosa? La política. Esto es increíble. Se pinta a la mujer al principio de la tribulación gobernando al anticristo y tomando las riendas del anticristo. Y este fenómeno ha sucedido a través de toda la historia, pero muy pocos lo han podido ver o entender o percibir. Cuando crucificaron a Cristo, ¿quiénes eran los 2 poderes que se encontraban ahí en el pretorio romano, enfrente de Pilato?
Pilato representaba al gobierno político, los líderes de Israel, al poder religioso, la ramera. ¿Qué hizo Pilato? ¿Por qué entregó a Cristo cuando Pilato sabía que era inocente? Su esposa de Pilato, la noche anterior, tuvo un sueño diciéndole que ese hombre era inocente. Por favor, Pilatito, mi amor, te invito a Cancún, pero no lo mates. Y entonces cuando los judíos se impusieron, le comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale, suelta al malo a Barrabás. Pilato se lavó las manos y dijo: ahí se los entrego. Teniendo él el poder para haberlo liberado, sabiendo que era inocente, el poder político cedió al poder religioso. En otras palabras, se impuso el espíritu de la religión sobre el espíritu de la política. Esto es muy interesante en el mundo espiritual poderlo entender. Sigamos leyendo aquí en Apocalipsis 17. Y dice a continuación el versículo 7: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo nos interpreta las 7 cabezas y los 10 cuernos que trae la bestia o el anticristo. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Atención, la bestia que has visto era y no es, en el tiempo de Roma no existía, y está para subir ¿de dónde? Para poder entender esto tenemos que entender que la Biblia nos habla de 3 prisiones que hay en el centro de la tierra. En el infierno, o la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, cuando se tradujo del hebreo al griego en la Biblia, que se llamó la versión Septuaginta, y se imprimió por primera vez en la imprenta de Gutenberg, la palabra infierno es el lugar donde están todos los espíritus desde Adán hasta ahorita en el centro de la tierra. No hay un solo demonio en el infierno, solamente los espíritus de los seres humanos que están esperando el juicio final. El abismo es la otra prisión de los demonios. Cuando Cristo vino al mundo, tuvo una confrontación impresionante con seres o entidades espirituales que se metían dentro de los hombres y dentro de los animales, y Cristo les llamó demonios. La palabra demonio en el griego es la palabra daimon, que significa seres o entidades inteligentes. Ahora, la Biblia nos muestra en el Evangelio de Lucas que estos demonios eran criaturas, tal vez no como nuestro cuerpo, pero que en algún tiempo del pasado tenían cuerpos. Y fueron juzgados, tal vez antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén, en la tierra, en el mundo preadámico, cuando Satanás controlaba con los ángeles caídos el mundo y las entidades que hubiera aquí espirituales. No éramos nosotros, ni eran seres humanos. La Biblia no nos revela qué tipo de criaturas eran, pero estos demonios perdieron sus cuerpos en un juicio y están condenados, ahora sí como le dicen allá en los callejones de Guanajuato, ánimas en pena. Y los seres humanos, al desconocer la Biblia, creen que estos demonios son pues el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de fulano de tal, y vamos a hacer una reunión de mediums y a concentrarnos y a invocar que los espíritus vengan y nos hablen, y son demonios que descansan entrando en cuerpos humanos. Y el jefe de todos ellos es Satanás. Ahora, no confundamos a los demonios con los ángeles caídos, ni tampoco con los hijos de Dios. Los ángeles tienen diferentes nombres, hay querubines, serafines, ángeles, ángeles caídos, hijos de Dios, etcétera, etcétera. Hay un impresionante, ahora sí que se podría llamar la mesa directiva que tiene Dios a través de todo un simposio que tiene ahí, donde hace reuniones con espíritus, se les llama Elohim a los gobernantes de las tinieblas, el nombre que se le da a los dioses, pero es Jehová, el Dios de los dioses, Salmo 82, que Él es el que controla a todos los Elohim o a los dioses que están debajo de Él. Pero no que haya muchos dioses, hay un solo Dios vivo y verdadero, pero la palabra de Dios no implica soberano, ni omnisciente, ni omnipotente, ni tampoco que pueda Él controlar el mundo, el universo entero. Hay un solo Dios que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces, el abismo están los demonios esperando ser juzgados. Y la tercera prisión es el Tartarus. Segunda de Pedro 2, versículo 4, que desgraciadamente se tradujo infierno. Es la única palabra, vez en la Biblia que aparece en el griego la palabra Tartarus, que es la prisión de los ángeles. Que en el capítulo 6 del Génesis, dice segunda de Pedro 3, y Judas 3 al 6, pecaron pervirtiendo la genética humana y produciendo gigantes de casi 4 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, de acuerdo a Deuteronomio 2, Deuteronomio 3 y segunda de Samuel capítulo 21. Entonces, estos ángeles se mezclaron con mujeres, nacieron gigantes, monstruos, y se encuentran en el Tartarus. Ahora vean lo que dice aquí. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea, el anticristo, el espíritu del anticristo ya existía antes. Y posiblemente, ¿verdad?, habitó o en Alejandro el Magno, o en Nerón, o en algún tipo del pasado, ¿verdad?, que fue acérrimo enemigo del judaísmo. Pero como quiera que sea y donde quiera que haya poseído en el pasado, el espíritu del anticristo ya había existido. Era, en tiempos de cuando se escribió el Apocalipsis, dice era y no es, en tiempos de Roma, este espíritu estaba atado, ¿en dónde? ¿Perdón? En el abismo, léanlo bien, pues le traigan la Biblia. O sea, en tiempos de Juan, este espíritu que va a poseer al anticristo, ahorita se encuentra en el abismo. Vamos a ver esto que es muy interesante. Regresamos rápido a Apocalipsis 11. Y vean el versículo 7. Apocalipsis 11, versículo 7. Está hablando de los dos testigos cuando el anticristo los mata. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esta es la segunda vez en el Apocalipsis que se menciona que el espíritu del anticristo va a salir del abismo y va a entrar a poseer un ser humano. Lo vamos a ver después si va a ser un híbrido o un clon o el hijo de alguna prostituta, de alguna ramera física y literalmente, pero la Biblia nos muestra más adelante, ¿verdad?, el origen del anticristo. Y vean ustedes Apocalipsis 9. Y esto es muy interesante cuando juntamos las piezas de rompecabezas. Está hablando de los demonios que van a salir en la quinta trompeta, capítulo 9, y estos demonios salen del abismo. Versículo 2, capítulo 9, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, etcétera, etcétera, salió como langostas, con forma de langostas. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel de ¿dónde? O sea, en la prisión de los demonios. A ver otra vez, el infierno es de los espíritus humanos, el abismo de los demonios, el Tartarus de los ángeles caídos. Y aquí la Biblia nos revela que en el abismo hay un ángel, el uno solo, como jefe de toditititos, el pitirijas, el tuicas y el tuercas, que se encuentran ahí en el abismo. Y este hombre o este ángel se le llama Abadón o Apolión, que en griego y en hebreo significa el destructor. Y este ángel, Abadón y el destructor, que se encuentra ahorita como jefe de la prisión de los demonios, es el que va a salir en Apocalipsis capítulo 7 para poseer al anticristo. Regresamos rápido para terminar este capítulo que es muy importante e interesante, al capítulo 17, la bestia que está para subir al abismo, versículo 8, e ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo y en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Muy bien. Esto, versículo 9, aquí está la explicación para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que tenía la bestia, ¿se acuerdan? El anticristo, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
pero al mismo tiempo que son 7 montes, son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído. A ver, en tiempos de Juan, ¿cuáles son estos 5 imperios que cayeron antes del Imperio Romano? Apúntalo. Asirios, egipcios, babilonios, los medos y los persas y los griegos. Son los 5 imperios que en toda la Biblia se han levantado desde el Génesis como enemigos de Israel. Dice la Biblia, uno es, o sea, en tiempos de Juan, ¿quién es el sexto? ¿Me van siguiendo con mucho cuidado? Roma. Fue el 4º imperio romano en la visión de Daniel capítulo 2 del estatua Nabucodonosor. Roma, aquí es el 6º porque Daniel vio desde el imperio babilónico hacia adelante y Juan ve desde el principio hasta el final. Daniel no vio a Siria y Egipto como imperios, lo vio desde el babilonio porque ahí estuvo cautivo hasta que Cristo regrese. Entonces el 6º, uno es, en ese tiempo que Juan escribió esto, era Roma, el imperio que estaba gobernando el mundo. Vamos con orden. El otro aún no ha venido. Escuchen esto, desde el año 2000 hacia atrás no ha vuelto a surgir después de Roma ningún otro imperio. Los otomanos, que fueron vencidos en 1923 por los ingleses y estuvieron como 400 años tratando de gobernar o apoderarse del mundo, no lo pudieron lograr. Pero este que aún no ha venido, es posible que sean los 10 cuernos que vamos a ver, o una confederación de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente que se van a unir, lo vamos a ver más adelante, para que formen el gobierno del anticristo. Uno es, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es el octavo. El octavo es el anticristo. ¿Saben por qué el octavo? O sea, nada más Dios reconoce en la Biblia 5 imperios, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y el octavo es el anticristo, que es el que culmina. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay lo que se llama la gematría. Apúntalo, que es la interpretación de las letras hebreas con números. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, mantuvieron el poder político los romanos, pero absorbieron la cultura helénica. O sea, toda la cultura y las artes de los griegos, los romanos la absorbieron. Y cuando comenzaron los griegos a tratar de hacer el lenguaje con los números, vemos ahora que el lenguaje de los griegos, por ejemplo, la B es el 5, ¿verdad? La X, el 10, 2X, el número 20, 3X, 30, el 5, 2 palitos, el 7, la X, el 5 y 2 palitos, el 17. Y así vemos que en el griego, los números griegos que se siguen usando tienen un símbolo, pero en el hebreo, la palabra hebrea y la letra hebrea tiene un símbolo también escondido. Entonces el 1 la unidad, el 2 significa el testimonio en la gematría, el 3 la Trinidad, el 4 la prueba, el 5 es el número de la gracia. Apúntalo en la Biblia. El 6 es el número del ser humano, porque en el 6º día fuimos creados. El 7º es el número de la perfección o de la totalidad, pero el 8º es el número de la eternidad. Nosotros vamos a brincar del 7 al 8, y por eso el número del anticristo, lo vamos a ver más adelante, en Apocalipsis 3 es el 6, 6, 6. ¿Qué significa? El 6 es el número del hombre elevado 3 veces a la Trinidad. Es el sueño de Satanás, elevar al hombre y convertirnos en dioses. Por eso es el 666. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que conoce las cosas profundas de Dios. Y eres el único que nos puedes revelar la verdad. Estamos dependiendo de ti en estas conferencias, Señor, para que tu pueblo sea edificado, confortado y consolado. Y podamos no solamente traer conocimiento e información a nuestra mente, sino que todo esto que estamos escuchando transforme nuestras vidas.
y nos prepare para encontrarte muy pronto, cuando estaremos delante de tu Hijo, sabiendo que nuestra fe no fue en vano. En Jesús oramos. Amén. ¿Qué sigue? Pregunta.